Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con las fuentes dentro del entorno de programación Java. En este caso vamos a crear un fichero en nuestro proyecto ya denominado lenguaje 1. Dentro de nuestro lenguaje 1 tenemos nuestra carpeta src y dentro de la misma tenemos 3 paquetes. Actualmente estamos trabajando dentro de gráficos, por eso hacemos un clic derecho sobre el mismo, le damos New y elegimos la opción Class. Una vez que nos presenta la ventana, ¿sí? Escribimos el nombre de nuestro fichero, de nuestro archivo. En este caso había optado trabajando con fuentes, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran y vamos a darle clic a que nos construya el método main, ¿sí? Una vez finalizado, ¿sí? Nos va a presentar de la siguiente manera. Ustedes tendrán esta primera línea en donde está indicando que el paquete en el cual que estamos trabajando se denomina gráficos y ya sabemos que por la disposición de las ventanas, ¿sí? Vamos a importar el Java AWT y el Javax.swing. Al mismo tiempo, hoy vamos a trabajar siempre con nuestra clase Graphic y Graphic 2D, ya como estábamos haciéndolo con los colores, ¿sí? Y lo importamos también, o bien, como ya les había dicho en la clase anterior, podemos, una vez que terminamos de crear nuestros objetos, podemos ir a Source, Organize Imports y nos trae de manera automática. Quisiera que vean eso, entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto que está aquí, ¿sí? Y me va a salir un montón de errores. ¿Por qué? Porque necesita justamente que importe paquetes para las clases en cuestión. Entonces lo que hago es hacer clic en Source, Organize Imports, ¿sí? Y automáticamente me los trae. Fíjense que me los trae de una manera mucho más inteligente a lo cual yo tenía, porque yo había importado todo lo que estaban dentro de Java AWT y todo lo que estaba dentro de Javax.swing. Sin embargo, este gestor nos importa solamente las clases que se utilizan para una mayor eficiencia, ¿sí? En cuanto a las solicitudes al procesador, ¿sí? Ya que sabemos de que lo que hacen estas líneas de código es traer o tener disponible todo ese cúmulo de clases que están empaquetadas. Entonces evidentemente que está requiriendo de almacenamiento y de procesos por unidades de tiempo que redundan sí o sí en el rendimiento en sí de la máquina. Entonces, repito, lo hizo mucho más inteligente que yo, evidentemente. Entonces importa solamente el color, solamente el font de Java AWT. Yo ya tenía tanto Graphic como Graphic 2D, y para el paquete Swing, que yo lo había importado todo, solamente importa el JFrame y el JPanel, ¿sí? Ok, dicho todo esto, tenemos nuestra clase principal, que es trabajando con fuentes. Así denominé yo al archivo que había creado, y sabemos que después de nuestra llave de apertura nos ha construido el public static void main, que es el método que nos permite ejecutar cualquier proceso que se encuentra dentro de esta llave del método, ¿sí? Esta llave del método main, que tiene que estar dentro de nuestra clase principal. Una vez que cerramos la llave del cuerpo, ¿sí? De esta primer clase, que es la clase principal, repito, y que lo vamos a dejar por último, lo que hacemos inicialmente es construir nuestra clase que va a heredar de JFrame para que nosotros lo podamos trabajar como un contenedor, como un marco, como una ventana, ¿sí? Ya lo habíamos hecho esto en muchas oportunidades, pero para poder internalizar lo voy explicando cada vez, ¿sí?
En este caso, nuestra clase se llama Marco con fuente, ¿sí? Marco con fuente que extiende o hereda de JFrame, ¿sí? Al mismo tiempo construimos el método que se denomina método constructor, que nos permite inicializar los valores que ha de tener esta clase, que tiene el mismo nombre, Marco con fuente, y escribimos el setTitle, el setSize, ¿sí? Y lámina con fuentes. Habíamos dicho que a la ausencia del setLocation lo que hace es posicionar el origen, el punto de inicio para el dibujo de este frame en la X0 y 0, ¿sí? Que sería el vértice superior izquierdo de nuestra pantalla, ¿sí? Bien, entonces le damos un tamaño de 600 por 600 píxeles, ¿sí? Y vamos a dejar estas dos líneas de código por último para poder explicarlas. Es decir, lo único que hacemos es generar nuestra clase que hereda de JFrame y cargar estos dos valores en su método constructor. Bien, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos primero una lámina que permita contener los objetos que queremos mostrar, ¿sí? Ya dijimos que el JFrame es el contenedor, la ventana, el marco. Y el JPanel son las láminas que serían como las hojas pegadas a ese tablero que nos permiten visualizar distintos objetos. Entonces, lámina con fuente extends JPanel, ¿sí? Para poder heredar de esta clase. Y vamos a utilizar siempre nuestro método Paint Component para poder cargar, en este caso, una serie de letras, ¿sí? Porque vamos a trabajar con algunas fuentes, ¿sí? De manera estática y después lo hacemos de manera dinámica. Este método, el Paint Component, es un método abstracto, ¿sí? Que se sobreescribe en la clase que la utiliza. Habíamos hablado también de esto, que seguramente es tema de examen, porque eso lo tenemos que saber. Quería saber si proporcionaba información acerca de la construcción del JPanel y no lo hace en realidad, ¿okay? Entonces vemos de que este método es sobrescrito aquí, en este caso en lámina con fuentes, y Paint Component necesita un parámetro de tipo graphic. En este caso el tipo de dato, el tipo de objeto es graphic, ¿sí? Automáticamente le damos un nombre al parámetro, que repito, esto en la API de Java tiene distinto, o sea que para graphic se utiliza G, para event se utiliza la E, para image se utiliza la I latina y así sucesivamente, pero eso no significa de que tiene que ser de esa manera. Nosotros podemos poner el nombre del parámetro que nosotros queramos, sino que solamente por estandarización de código es que se opta a respetar ese tipo de nomenclaturas para que sea entendible por cualquier persona que tenga conocimientos en Java, ¿sí? Entonces, las buenas prácticas, o sea, eso forma parte de las buenas prácticas. Bien, sabemos de que como es un método que está siendo heredado de otra clase, necesitamos también traer el método constructor de la clase padre, ¿sí? Entonces traemos el método constructor de Paint Component para que se pueda utilizar todo lo que tenga construido Paint Component en él, ¿sí? Después, ya habíamos hecho esto en la clase anterior, hacemos una refundición. Nosotros queremos un objeto de tipo Graphic 2D, ¿sí? Por lo tanto, creamos un nuevo objeto, ¿sí? Y le decimos de que eso que nosotros le acabamos de pasar por parámetro, ¿sí? Que es de tipo Graphic, lo
lo redefina por refundición o redefinición de datos a Graphic 2D, ¿sí? Graphic 2D, entonces va G2, ¿sí? Va a tomar el valor de G, que es el parámetro de tipo Graphic que acabamos de mencionar en el método Paint Component. Bien, por otra parte lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es trabajar con fuentes. En la clase teórica habíamos visto que la clase que administra todo lo que sea el sistema de letras, ¿sí? Es el font. Entonces decimos de que mi fuente va a ser un objeto de la clase font, y si ustedes se fijan dentro de font solicita, bueno, aquí no se ve, acá puede ser que se vea, a ver, solicita que se le pase 3 parámetros, uno de tipo string, otro de tipo int y otro de tipo int nuevamente. El primero de ellos, que es string, equivale al nombre de la fuente, el siguiente al estilo, que es de tipo int también, tengan en cuenta esto que estoy diciendo aquí, y el size, que es también de tipo int. Bien, fíjense que en el segundo parámetro dice que el estilo es de tipo int, sin embargo aquí está denominado, pareciera ser de tipo string, pero nosotros habíamos hablado en las clases anteriores que existen constantes de clase, o dentro de los métodos también son definidas las constantes de manera a facilitar el uso de los valores, o sea, para no utilizar valores numéricos que son, repito, constantes, porque no puede ser de que el italic o el bold o cualquier otro tipo de letra, cursiva, negrita, subrayado, tenga distintos valores todas las veces, sino que eso es una constante. Italic siempre tiene el valor 2. Pero repito, muchas veces es difícil manejar en nuestra cabeza todos los valores de constantes para cada clase, para cada método. Por lo tanto, Java permite la utilización de nombres de constante. En este caso, si nosotros escribimos font punto, automáticamente nos permite acceder a la lista de constantes que está habilitada para esa, en este caso para esta clase, ¿sí? Y en este caso le elegimos italic y le decimos que va a tener un valor de 26, ¿sí? 26 puntos, y el nombre, que es de tipo string, va a ser Courier. Una cosa importante es que esta fuente tiene que estar instalada en el sistema operativo huésped para que pueda ser visualizado. De lo contrario, tomará un valor por defecto, que es la fuente, el estilo de la letra por defecto que maneja ese sistema operativo. Bien, entonces le decimos que G2, ¿sí? G2, que es un objeto de tipo Graphic 2D, que fue tomado del Paint Component, cuyo parámetro G fue refundido, redefinido para poder ser asignado a G2, ¿sí? Entonces, ese G2.setFont.miFuente, fíjense, quiere decir de que G2 va a tomar el valor de mi fuente, que es ¿quién? Que es un Courier de tipo cursiva y de tamaño de 16. Al mismo tiempo, vamos a decir que G2 también va a tener un setColor, y setColor está disponible para G2 debido a que es una instancia de Graphic 2D. A ver, Graphic, ahí está. Graphic setColor, ¿sí? De la clase Graphic. Ok, ¿qué más? Vamos a decir que setColor va a tener, o sea, le pasamos un parámetro porque necesita un parámetro de tipo color, dice, y en vez de pasarle un valor o instanciar un color, es decir, crear un color así como lo habíamos hecho en la clase anterior, en donde a través del RGB
podíamos construir colores, etcétera, etcétera, podemos también manejarlo a través de constantes. En este caso le ponemos color.magenta, ustedes pueden utilizar el que quieran, ¿sí? Todo está en inglés, green, yellow, green, black, el que ustedes quieran, ¿sí? Y le decimos de que queremos dibujar un string, que en este caso puse yo mi nombre, ¿sí? Y le doy un tamaño de 200 por 200 de alto y de largo, ¿sí? También otra manera, vamos a poner otro rótulo, que en este caso es el curso de Java, ¿sí? Y le decimos que setFont va a ser, el setFont necesita un parámetro, ¿sí? No le vamos a instanciar, no le vamos a crear a mi fuente, sino que directamente le decimos de que para setFont le vamos a pasar un new font. Hacemos 2 líneas de código en uno, ¿sí? Que va a ser Arial, va a tener una negrita y va a ser un tamaño de 24, en donde el setColor tampoco le ponemos magenta ni nada por el estilo, sino que le decimos de que va a ser de tipo new color y le pasamos un número que no sabemos qué color es en realidad. Ponemos cualquiera, sabemos ya que son 3 valores enteros, no son enteros, son dobles, puede ser con punto, menores o igual a 255, ¿sí? Y a ver, quiero cerciorarme de lo que dije nomás. Sí, está bien lo que dije primero, ¿sí? Son valores de tipo integer, ¿sí? Del RGB. Ahí está, para no confundir después. Ven que interesante es la ayuda que nos ofrece Java, porque a veces nos podemos confundir con alguna otra clase, ¿sí? Que tiene las mismas particularidades, en donde se le pasa 3 puntos o 3 parámetros, y bueno, entonces para eso está la ayuda de Java en este caso. Le pasamos entonces 3 valores de tipo int, que comprendidos entre el 0 y el 255, y dibujamos un string que diga curso de Java y le damos un tamaño de 80%. Bien, entonces esto que nosotros creamos dentro del JPanel lo vamos a adherir dentro del JFrame. Para eso instanciamos lámina con fuente, que es la clase que nosotros creamos de tipo heredado de JPanel, ¿sí? Y creamos un objeto que se denomina mi lámina. Esa lámina es la que adherimos, ¿dónde? Adherimos dentro del método constructor de la clase en la cual estamos, que en este caso sería marco con fuente, que hereda de JFrame. Y por último, lo que hacemos en el método main, ¿sí? Es instanciar, en este caso, un GFrame o un JFrame, ¿sí? Que en este caso lo llamamos mi marco, que es un objeto del tipo marco con fuente que acabamos de crear, ¿sí? Lo ponemos el setVisibleOnTrue y el setDefaultClose operation también con el exitOnClose, para que se pueda detener una vez de que se dé clic en el signo de X, ¿verdad? Que está en la parte superior derecha de cualquier ventana. Bien, vamos a darle al play para ver esto si funciona. ¿Sí? Fíjense cómo no tiene un set location, es decir, un lugar de referencia de en dónde va a empezar a posicionarse el origen de esta ventana. Lo hace, como les dije, en el 0.0, ¿sí? Que es en el vértice superior izquierdo de nuestro monitor. Tiene un tamaño, creo que era de 600 por 600, y tenemos nuestras dos drawstring, que serían nuestras cadenas de caracteres, cada uno con un color distinto. Este es negrita, este es cursiva, este es un color de RGB que parece un morado, parece un lila, ¿sí? Este es un color magenta, ¿sí? Y eso es lo que hace nuestro fichero. Cuando le doy clic en cerrar, también va a detener aquí en nuestra consola. Entonces sabemos de que no existe
o sea que no se está ejecutando en segundo plano el programa que acabamos de realizar. Bien, hasta aquí es todo por esta clase. Voy a grabar una clase teórica con explicaciones referente a lo que tenemos que manejar para la siguiente práctica.